las personas del mundo, yo creo que a todos nos encantan los misterios. Desde bien pequeños nos gustan los misterios, las cosas ocultas, cuyo significado no podemos entender, cosas que incluso cuando nos son explicadas nos sorprenden, no dejan de asombrarnos. A mí personalmente siempre me ha interesado, sobre todo en mi época de inconverso, me interesaba mucho el fenómeno ovni, todos los fenómenos paranormales, el Área 51, ¿verdad? El Triángulo de las Bermudas, todas estas cosas. Yo reconozco que, sobre todo antes de conocer al Señor, yo era un lector y un admirador de J.J. Benítez. No sé si lo conocéis, es un tipo muy creativo. A mí, en mi opinión, muy mentiroso también, pero muy creativo. Y Dan Brown también, me encantaba el Código Da Vinci, me encantaba Iker Jiménez. Todos estos son misterios que hay, pero una vez yo conocí al Señor, para mí, ahora mismo, uno de los misterios más asombrosos que existe en este mundo es que el Dios que se revela en la Biblia es un Dios personal. Es un Dios personal. Se trata, hermanos, de un Dios que nos creó para que le representemos y que desde el principio Él quiere compartirse con nosotros. Y eso es algo que a mí me asombra, es algo que no deja de sorprenderme, porque el Dios de la Biblia es un Dios que quiere tener una relación íntima de amor con cada una de sus criaturas. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, no es un Dios lejano, no es un Dios insensible, distante, rígido, inaccesible. No se trata de una fuerza impersonal que tiene todo el poder, pero sin ningún tipo de propósito, sin ningún tipo de afecto. No, nuestro Dios es amor. Y como tal, Él nos ha creado para amarnos, nos ha creado para deleitarse en nosotros, en una relación de conocimiento profundo. Y a mí me impacta eso, me impacta que el creador de las galaxias quiera tener ese tipo de relación conmigo. Cuando el Señor Jesús define lo que es la vida eterna, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios, porque ese es el propósito para el que hemos sido creados, conocer a Dios. Sin embargo, dice este mismo versículo que la vida eterna solamente puede alcanzarse por medio de Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. ¿Y por qué razón tuvo que enviar el Padre a Jesús? Porque tal clase de relación de amor con nosotros es totalmente imposible a causa del pecado. Porque la Biblia también nos enseña que todos nosotros somos pecadores, todos hemos transgredido la ley de Dios y nos enseña que Dios es santo, que Dios no tiene nada que ver con el pecado, que Dios no comulga con la maldad, de manera que hay una tensión porque la naturaleza amorosa de Dios desea tener relación íntima con nosotros, pero al mismo tiempo la naturaleza santa de Dios le impide acercarse a nosotros a causa de nuestro pecado. Y el Evangelio del Señor Jesús viene a solucionar este problema. El Padre envió al Hijo para vivir de forma perfecta, morir en una cruz cargando con nuestros pecados y para poder vencer el pecado y la muerte en su resurrección. Y ahora, por medio de confiar en esa acción, por medio de poner nuestra confianza en la obra perfecta de Jesucristo, nosotros podemos tener salvación y podemos acercarnos a un Dios santo, a pesar de ser pecadores, sin que ese Dios santo tenga que ensuciarse las manos con nuestro pecado. Jesús satisfizo la justicia de Dios y en Él tenemos acceso al Padre. Gloria al Señor. Sin embargo, hermanos, el ser humano no siempre tuvo esa información tan clara. Antes de la venida de Jesús, que ocurrió hace aproximadamente 2000 años, la manera de acercarse a Dios era muy distinta. Y es necesario que nos pongamos en contexto si queremos entender el texto que vamos a desarrollar en esta mañana. Amén. Acompañadme a Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer solamente 2 versículos hoy, Apocalipsis 11 del 1 al 2. Dice la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Oremos. Señor, te ruego que nos abras el entendimiento para poder comprender tu propósito, tu gloria, en este libro que a veces se nos presenta tan encriptado, Señor, con tantos símbolos que nos cuesta mucho entender. Todo esfuerzo que hagamos es poco, Señor, porque tú has hablado y queremos entenderlo. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu intervención. Edifica tu iglesia por medio de tu palabra. Ayúdame a mí, Dios mío, a ser claro. Y te ruego que salves alma, Señor. Te ruego tanto que santifiques a tu pueblo como que salves a los que no son tuyos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Recordemos, hermanos, que Dios creó al hombre sin pecado, y al principio Dios tenía una relación íntima con el hombre. Pero el hombre decidió desobedecer a Dios, y en ese momento se provocó una ruptura espiritual entre Dios y el ser humano. El pecado introdujo la muerte. El pecado desfiguró la imagen de Dios en nosotros. El pecado lo echó todo a perder y provocó que la relación de intimidad con Dios ya no fuera posible. Sin embargo, hermanos, vemos como a pesar de nuestra rebelión y a pesar de que los seres humanos nos empeñamos en huir lejos del verdadero Dios, nuestro Dios es amor. Y desde el principio ha propiciado una manera para acercarse a Dios. Y mira, desde que Adán pecó, Dios se relacionaba con el ser humano a través de sacrificios de animales. El Señor, en su paciencia, permitía que en lugar de morir el pecador culpable que merecía la muerte, momentáneamente muriera un animal en su lugar. Y de esa forma, Él restringía o retenía su ira contra el pecado. Pero el plan de Dios seguía siendo el de tener un pueblo que le representara y con el que relacionarse de manera íntima. Y por esa razón el Señor escogió a un pueblo para amarlo, para santificarlo y relacionarse con él. Antes veíamos el pacto que Dios hace con un hombre, con un pagano de Ur de los Caldeos, un hombre que no tenía ningún interés en el Dios Todopoderoso. Sin embargo, ese hombre es llamado, ese hombre es escogido, ese hombre es apartado. Abraham es el padre de la fe porque a él le es dado el ser bendición para todas las naciones. De su simiente, de su descendencia, tenía que salir el Mesías. Y de Abraham, Dios escoge a la nación de Israel, una nación escogida con el propósito de conocerle y darle a conocer al mundo. Ahora, lo impresionante de todo esto, hermanos, lo que es asombroso, es que Dios prometió a ese pueblo de Oriente Medio, ese pueblo que no tenía nada de especial en sí mismo, que su presencia estaría con ellos. Su presencia estaría con ellos, hermanos. El creador del universo se propuso estar con Israel, habitar con Israel, tener una relación de intimidad con Israel. Y por eso el Señor le dice a Moisés en Éxodo capítulo 25 al 8, dice: y me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y ese santuario primero fue un tabernáculo que iban moviendo de lugar a lugar cuando iban transitando por el desierto. Y más adelante, cuando estaba el reino asentado, el rey Salomón construyó un templo a Dios. Un templo que, si lees la palabra en el libro de Reyes, es espectacular. Y esa era precisamente la función del templo en Jerusalén. En el templo habitaba la presencia de Dios. El templo era el lugar en el que Dios se manifestaba a su pueblo y en el que su pueblo podía conocer a su Dios. Ahora bien, el templo, vemos en la palabra, que tenía diferentes estancias y que cada estancia cumplía con cada una o con uno de los propósitos distintos del Señor para la correcta adoración. Yo quiero destacar algunas partes que nos van a ayudar a entender el texto de hoy. En primer lugar, quiero destacar el lugar santísimo. El templo tenía un lugar, una estancia que se llamaba el lugar santísimo.
Y esa parte del templo era donde se accedía directamente a la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto, ahí estaban las tablas de la ley. Pero en el lugar santísimo nadie podía acceder directamente a causa del pecado. Había un velo que separaba la presencia de Dios del pueblo de Dios. Si alguno accedía directamente ahí, dice la palabra que esa persona sería cortada de su pueblo. Dios le quitaba la vida a causa de su santidad. Y por eso en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Y entraba una vez al año para ofrecer sacrificios por él mismo y por el pueblo. Un sacrificio que lo que pretendía era hacer la paz momentáneamente con la presencia, con el Dios Altísimo. De esa forma el pueblo de Israel podía renovar su relación con el Señor. Pero los sacrificios tenían que ser ofrecidos una vez cada año, porque si no, no podían tener acceso a la presencia del Señor. Otra parte que aparece en el texto de Apocalipsis es el altar. El altar, dice. En el templo vemos, cuando lo construyen, que hay varios altares, algunos para sacrificios, pero el contexto de Apocalipsis nos indica que el altar al que se refiere Juan es el altar en el que se quemaba incienso a Dios en señal de adoración. En Éxodo 31 dice, hablando de la construcción del templo, de cómo debía ser diseñado, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. El incienso, hermanos, en el Antiguo Testamento y también en el libro de Apocalipsis es símbolo de adoración, es símbolo de oración. Y así lo expresa el mismo Apocalipsis en el capítulo 8:4, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso simboliza esa fragancia espiritual, esa adoración, esa oración que los santos le dan al Señor. En este altar se quemaba el incienso. Y el texto que nos ocupa también cita el patio exterior de los gentiles. Esto es bastante curioso, porque en la parte exterior el templo contaba con un patio para las personas que no eran judías. Esas personas no podían entrar en el templo, no participaban de la adoración a Dios. Ese lugar se trataba simplemente de un sitio en el que los gentiles podían acercarse a conocer a Dios, pero no participaban realmente de tener una relación y una comunión con Él. ¿Por qué? Porque la entrada al templo estaba reservada solamente para los judíos, para el pueblo de Israel. Un gentil, una persona que no fuera judía, no podía entrar en el templo de Dios. Hermanos, recordemos que en el Antiguo Pacto, antes de que Jesús viniera, la única manera de poder relacionarse con el Dios vivo era pasar a formar parte del pueblo de Israel. Tenías que hacerte judío. La nación de Israel era el pueblo escogido de Dios para tal cometido. Si tú querías adorar a Dios, si eras hombre, tenías que circuncidarte, tenías que guardar las costumbres judías, guardar la ley, ser introducido dentro del pueblo con el que Dios había decidido relacionarse por medio de un pacto. En ese momento no había posibilidad de tener una relación con el Señor si primero no formabas parte del pueblo de Israel. Y había un patio exterior para aquellos que iban a visitar Jerusalén de cualquier nación, querían conocer acerca de ese Dios, querían escuchar la Torá, querían escuchar las oraciones, pero no podían participar de la adoración. Era un patio exterior. Sin embargo, el pacto de Dios con Israel era un pacto condicional. ¿Qué significa eso? Que si la nación de Israel obedecía la ley de Dios, Dios estaría con ellos. Su presencia habitaría con ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Pero si no obedecía a Dios, si Israel no representaba fielmente a Dios ante el mundo, Dios iba a retirar su presencia de ellos, y sabemos que finalmente el pueblo de Israel falló en su cometido. El pueblo que debía ser luz a las naciones, luz que brillara con la belleza de Dios, acabó siendo avergonzado y exiliado a causa de su desobediencia.
Pero Dios no iba a dejar de persistir en su voluntad de relacionarse con el ser humano. Y por esa razón vino nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios envió a su Hijo al mundo. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es el verdadero Israel de Dios. Jesús es la fiel y perfecta imagen de Dios, porque en Jesús habita perfectamente la plenitud de la deidad. Mira lo que dice Juan, el mismo autor de Apocalipsis, en el capítulo 1 de su Evangelio, dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, la palabra literal en el griego para hablar de habitó entre nosotros, la palabra de habitó es la palabra tabernaculizó, no lo sé ni decir. Se hizo tabernáculo con nosotros. El tabernáculo en el desierto era el lugar de la presencia del Señor. Dios le manda a Moisés que construya un tabernáculo para que habite su presencia. Y ahora dice Juan que aquel verbo se hizo tabernáculo. Vino a morar entre nosotros. La presencia de Dios se manifestó completamente en la persona de Jesús. Por eso cuando Felipe dice, muéstranos al Padre, Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ahora vemos a Jesús en los evangelios haciendo milagros, echando fuera demonios, predicando el evangelio del reino, y todo eso con el propósito de manifestar a su pueblo su deidad y que todos pudiesen acercarse a Él en busca de una relación íntima con Dios. Venid a mí, los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Pero hermanos, recordemos que Jesús también era judío. Sí, era un judío. Un judío que vivió cumpliendo perfectamente con la ley de Dios, con la ley que Dios había ordenado en el Sinaí y que regía la forma de adoración en el Antiguo Testamento. De manera que Jesús iba al templo de Jerusalén. Jesús reconocía el templo de Jerusalén como el centro de adoración a Dios. Sin embargo, esto es espectacular. Jesús profetizó algo sorprendente, algo que se acabaría cumpliendo 40 años después. Ese templo iba a ser definitivamente destruido. Mira lo que dice Mateo 24, del 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús profetizó la destrucción del templo porque la obra de Jesús también implicaría que la existencia del templo ya no tuviera o ya no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque Jesús iba a dar con su obra, iba a dar acceso a adorar a Dios en cualquier lugar y a cualquier persona del mundo. ¿Se acordáis la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana? Y la samaritana dice, algunos dicen que hay que adorar a Dios en un sitio, vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén. La samaritana le está preguntando, ¿cuál es la religión verdadera? Yo tengo un lío ya. Y Jesús le dice, mira, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en Gibraltar, ni en San Fernando, ni en Nueva York, ni en Londres, no, porque no importa el lugar, sino que adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es lo que busca Dios, en cualquier lugar. Y eso fue posible cuando Jesús se entregó en la cruz del Calvario. Dice la palabra que el velo del templo, ese velo que separaba a los pecadores del lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios, ese velo se rasgó por la mitad. La muerte de Jesús abrió el camino para que cualquier persona pueda acercarse a Dios por medio de la fe. Desde que Jesús consumó su obra, ya no es necesario ser judío para adorar a Dios, porque en Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia que pasemos, cualquier persona de toda edad, de toda clase social, de toda condición económica, porque Jesús es el único y suficiente acceso al Padre Celestial. Y por su sacrificio, por su justicia ganada en la cruz,
yo ahora puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad. El templo iba a ser destruido, el templo ya no podía, no tenía sentido, ya no cumplía con ninguna función. El nuevo pacto en Cristo anula el antiguo pacto en ordenanzas y sacrificios, porque es un pacto mucho mejor. Jesús es la manifestación perfecta de la presencia de Dios. Jesús es el templo, hermanos. Mira, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, dice que Jesús va al templo y ve que están los campistas, las personas que están vendiendo para los sacrificios en el tiempo de la Pascua. Dice que Él se enaltece y empieza a echar fuera a los campistas, empieza a decirles que esa no era la función de la casa de Dios. Mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Claro, los judíos, los apóstoles se acuerdan de que la palabra dice, el celo de tu casa me consume, pero entonces dice, los judíos le respondieron, ¿qué señal nos muestras ya que haces todo esto? O sea, lo que están diciendo los judíos es, ya que estás cuestionando nuestra forma religiosa, ya que quieres hacer una reforma radical de las cosas, ya que estás atreviéndote a tanto, ¿quién eres tú? ¿Qué señal nos muestras? Muéstranos que vienes de parte de Dios. Y dice Jesús, esto me encanta, dice, Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ahora los judíos, los pobres, seamos buenos con ellos, ¿vale? Ellos no entendían, no sabían de qué iba el tema, pero dice, fíjate la respuesta, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Como dicen, ¿de qué vas? ¿Cómo te atreves a tanto? Mas él, dice la palabra, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura en la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, el lugar que debía ser un centro de adoración en el que habitaba la presencia de Dios había llegado a ser una cueva de ladrones, de gente aprovechada, de gente que hacía negocio. Pero Dios se había encarnado en Cristo. En su cuerpo habitaba la plenitud de la presencia de Dios, porque Él era Dios hecho carne. Jesús es el verdadero templo de Dios. Y mira, sabemos que en el año 70 después de Cristo, unos 40 años después de que Jesús pronunciara estas palabras, el emperador Tito, el emperador romano, fue a Jerusalén, sitió Jerusalén y destruyó el templo. La religión judía desde entonces quedó oficialmente obsoleta. No hay templo. Pero Jesús, el verdadero templo de Dios, Él no pudo ser destruido. Su cuerpo fue entregado en una cruz, pero al 3er día Jesús resucitó. Él es el acceso directo a la presencia de Dios, porque su templo es un templo indestructible. Dios había revelado un camino mucho mejor, el único camino capaz de llevarnos al Padre, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, que Dios diera por obsoleto el sistema de adoración de Israel a causa de su desobediencia y que el templo físico dejara de tener sentido después de que Jesús resucitara, no significa que Dios ya no tenga un templo en este mundo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 3:18, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Toma ya. ¿Cómo hemos trazado desde Génesis hasta Corintio? Qué hermosa palabra del Señor. Hermanos, en el nuevo pacto, en Cristo, Dios ya ha dejado de estar simplemente con nosotros para pasar a estar en nosotros. En Pentecostés, leemos en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, se cumple la promesa hecha por los profetas en el libro de Joel, por ejemplo, y es derramado el Espíritu Santo después de que Jesús asciende a los cielos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, desciende y mora en los apóstoles. Son llenos del Espíritu.
Y desde entonces, hermanos, esa ha sido la pauta para todos los que realmente son creyentes. Cuando Dios salva a alguien por medio de creer en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona. Por tanto, desde que el Espíritu Santo empezó a operar en el mundo de esta manera, el templo de Dios no es un edificio al que vamos, sino que es todo verdadero creyente que ha recibido el sello del Espíritu y forma parte de la verdadera iglesia del Señor. Desde que Jesús ascendió, el templo de Dios es la iglesia. Tú, si eres creyente, eres templo de Dios. Y ahora, hermanos, con estos datos históricos, con estos datos teológicos, vamos a volver al templo que nos ocupa. Un ángel le dice a Juan: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y el ángel le dice: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Un ángel le da a Juan una caña para medir y le pide que mida el templo de Dios, el altar y todos los que adoran en él. En este contexto, hermanos, el templo de Dios no es el templo físico de Jerusalén. De hecho, en el año 90, que es cuando entendemos que se escribió Apocalipsis, el templo ya había sido destruido, porque el templo fue destruido en el 70. Aunque en la visión Juan ve el templo físico, ese templo es símbolo del verdadero templo, y el verdadero templo es la iglesia del Señor. Y esa acción de medir simboliza protección. Simboliza la protección, la voluntad de Dios, hermanos, en proteger y guardar a su pueblo para tener comunión con Él. Levántate y mide el templo, el altar y todos los que adoran en Él. En el libro de Ezequiel leemos desde el capítulo 40 al 43, si queréis después lo podéis leer y estudiar, cómo Dios ordena que se mida cada parte del templo de manera muy meticulosa. Dios lo mide todo de forma simbólica para expresar esa protección en un momento en que la adoración está en crisis. Dios protege el lugar de su presencia, su gloria. Y al final de ese mandato de medir el templo, Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel escribe: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Esto pasa después de medir el templo. Hermanos, Dios pone un cerco en lo que es suyo. Dios protege y guarda a su verdadera iglesia. Dios protege y guarda a los verdaderos adoradores. Y Dios protege y recibe todas las oraciones. Por eso mide el altar donde es quemado el incienso, para que su gloria llene todo el templo. Dios protege a su iglesia para que su gloria la llene y para dar a conocer su gloria por medio de la iglesia. Y eso significa que a pesar de todas las dificultades que podamos atravesar en este mundo, nuestro Dios nos tiene perfectamente medidos. Dios guarda perfectamente a su iglesia. No hay nada ni nadie que pueda quitarnos el favor de Dios. Y esto no significa que la iglesia no vaya a sufrir en este mundo. Lo que significa es que la iglesia va a ser protegida de manera espiritual. Dios la va a guardar y la va a llevar a la gloria eterna, pase lo que pase en este mundo. Hermanos, Dios tiene a su verdadero templo, a su iglesia amada, perfectamente medida, guardada y protegida. Amén. Ahora en el versículo 2 leemos: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Como hemos visto antes, hermanos, el templo de Jerusalén tenía un patio exterior que era para los gentiles. Este patio servía para personas que no eran judías, que pudieran acercarse al templo, pero sin participar realmente de la adoración. ¿Sí? Estas personas no formaban parte del pueblo de Dios, aunque estuvieran en algún lugar del templo. Y de la misma manera, hermanos, hay personas que están en la iglesia, que dicen formar parte del pueblo de Dios, que conocen las cosas de la verdadera fe, que incluso están de acuerdo en las doctrinas del cristianismo, pero realmente no están dentro del templo, sino que se quedan en el patio exterior. Se trata de personas que pretenden
tener un pie en la iglesia, pero seguir teniendo un pie en el mundo. Personas que pretenden amar a Dios, pero también quieren amar al sistema del mundo. Personas religiosas que no aman verdaderamente a Dios y que se amoldan al sistema anticristiano. Personas, hermanos, que pretenden ser cristianas, pero sus vidas, sus ideas, sus motivaciones están llenas del aroma del mundo. Hoy en día vemos a personas que pretenden decir que son creyentes, pero están a favor, por ejemplo, del matrimonio homosexual. Personas que dicen ser creyentes, pero son unos abanderados de la ideología de género y de la autopercepción subjetiva de cada uno. Estamos viendo por las redes sociales cosas que son inverosímiles, que estoy convencido de que se lo decías a cualquier persona hace 40 años y no se lo creían. Hermanos, hay, entre comillas, iglesias, entre comillas, muchas comillas, que ordenan a pastoras que tienen una relación con otra mujer. Hay pastores que están casados con un hombre y que están rechazando casar a parejas heterosexuales. El mundo al revés, hermanos. Hay facultades de teología que están subidos a las corrientes de la teología liberal y que ya están abrazando, por ejemplo, la teología queer. Hay comentarios bíblicos también, otra vez entre muchas comillas, en los que podemos descubrir, por ejemplo, que nuestra querida Ruth de la Biblia era lesbiana y realmente tenía una relación con Noemí. O que Juan era el amante de Jesús. Y que Jesús dio por buena la homosexualidad cuando el centurión le pidió que sanara a su siervo, porque evidentemente, en base a esa teología, ese centurión mantenía una relación de amor íntimo con su siervo. Cosas tan rebuscadas que es que cuando las dices, pero ¿cómo se le ha podido ocurrir tal barbaridad? Pero pretenden ser cristianos, hermanos. Ponen la cruz en sus puertas y te hablan de Jesús. Personas que dicen ser creyentes, por ejemplo, pero no quieren ir a ninguna iglesia. Personas que dicen ser creyentes, pero cada fin de semana se desenfrenan con los placeres del mundo. Personas que dicen seguir a Cristo, pero se muestran sensuales y a veces incluso prácticamente desnudos en las redes sociales. Hay una corriente, hermanos, sobre todo a gente joven, que han redefinido el cristianismo. Y ves, a mí me lo enseñan, yo, gracias al Señor, no estoy metido en eso, pero me enseñan mis amigos que son más jóvenes, hermanos en Cristo, chicas que dicen que son cristianas, semidesnudas, haciendo bailes provocativos por las redes sociales. ¿Qué es esto, hermanos? Por favor. Personas que dicen seguir a Cristo y siempre hablan de lo que Cristo ha hecho por ellos con un tono romántico, melancólico, es todo muy humanista. Si cuestionas cualquier cosa, no me juzgues. Yo soy buena persona, al Señor se me sigue del corazón y tú ves a la persona que está en el mundo. Habla como el mundo, hace las cosas del mundo, es sensual como el mundo, le interesan las cosas del mundo, pero quieren ser cristianos. Sus vidas están llenas de ideas mundanas, de vanidad, de pecado oculto, de lujuria, de hipocresía. Personas que se atreven a redefinir el cristianismo para poder adaptarlo a sus mentes pecaminosas y poder seguir siendo moldeados por el mundo mientras dicen ser hijos de Dios. Y estas personas, a la hora de la verdad, son los primeros en atacar el verdadero evangelio. Los primeros. Hermanos, tristemente, la peor persecución que estamos viviendo hoy en día en la iglesia de Occidente no viene de fuera de la iglesia, viene de dentro de la iglesia. Hablo en Occidente. En otros países la gente no hay un marco social que pueda invitar a que personas que no aman a Cristo se comporten
de forma tan hipócrita. Donde ser cristiano te puede costar la vida, esas niñas que enseñan la barriguita y dicen que son cristianas dejan de decirlo. Pero en Occidente, como esto es muy barato, como no pasa nada, como todo el mundo puede ser creyente, la peor persecución viene de la gente que dice ser cristiana, pero no lo es. Son lobos vestidos de ovejas, que manchan el Evangelio, que persiguen la cruz. Que cuando les presentas la santidad te llaman legalista, que cuando presentas la verdad del Evangelio te denuncian por delito de odio, que pretenden acallar la voz de Cristo en los púlpitos para que sus pecados estén acomodados en los lugares donde ellos llaman iglesias, pero como dice Apocalipsis capítulo 2 y 3, son sinagogas de Satanás. El Señor Jesús, eso no lo defino yo, eso lo dice Jesucristo. Son sinagogas de Satanás, lugares que aparentan piedad, pero niegan la eficacia de ella. Cristianos, hermanos, aparentemente, supuestamente, que hacen alianzas con el mundo para atacar a los que verdaderamente seguimos a Cristo. Religiosos que realmente son hacedores de maldad. Jesús advirtió acerca de esto de manera muy severa, muy severa. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, mira lo que dice el Señor, es muy duro, pero es cierto. Muchos me dirán en aquel día, ¿en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Fíjate, esta gente predica. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Esta gente cree tener autoridad sobre las huestes de maldad. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta gente se autopercibe con poder espiritual. Pero es que eso no es lo importante. Porque si tú no eres de Dios, vas a escuchar esto y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la maldad es aquello que Dios define que es malo. No lo que tú, con tu mente pecaminosa y depravada, quieres definir que es malo. Nunca os conocí. Volvemos a lo mismo. Relación íntima con el Señor. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Pero Él dice, yo a ti no te conocí nunca. Se trata, hermanos, de personas que no forman parte del templo, sino que están en el patio de los gentiles. Puede que estén cerca de la iglesia, sepan el lenguaje cristiano, que hayan aprendido a hablar el argot, que se tatúen una cruz y que pongan versículos bíblicos en las redes sociales. Pero realmente no son cristianos y por tanto, y esta es la tragedia, hermanos, Dios no los mide. No los mide. Dios los deja fuera. Dios no los protege ni los guarda porque realmente no son suyos. El patio exterior, déjalo fuera, no lo miras. Estas personas religiosas, dice la palabra, junto a los demás impíos, persiguen a la iglesia del Señor. Dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos, es decir, los que están fuera y han sido entregados, y los gentiles, porque al final todos ellos son gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, la expresión hollarán la ciudad santa es otra expresión simbólica. La ciudad santa en el antiguo pacto era Jerusalén, pero de nuevo, hermanos, en el nuevo pacto la ciudad santa dejó de ser un lugar concreto en Medio Oriente. Ahora, en el nuevo pacto, el lugar donde habita la presencia de Dios, el lugar santo, el lugar apartado, el lugar santificado para que Dios se manifieste al mundo, no es la Jerusalén terrenal. Hermanos, hoy en día hay miles de hombres con una barba larga y con un sombrerito que se llama kipá, que se plantan delante de un muro de piedra que se llama el muro de las lamentaciones, hacen un balanceo muy raro, parece como que están en trance, y oran pidiendo que el Mesías venga por primera vez.
Eso no tiene nada de santo. Cuando yo estaba empezando en el Señor, un hombre me dijo que quería llevarse a su hijo a Jerusalén, porque quería que su hijo se convirtiera. Y entonces quería ir a Jerusalén porque allí pasaría algo. Y me dijo, yo estoy seguro de que cuando vea eso, cuando vea el pueblo de Dios, cuando mi hijo se bañe en el Jordán. Fue profético lo que pasó. Al chico le gustaba mucho el flamenco y estaba siempre de fiesta. Y estaba en Jerusalén hablando con un judío. Fueron a Jerusalén con la idea de que ahí tuvieran una revelación especial. Muy confundidos, y estaban ahí hablando del Señor en un restaurante, y de repente en el restaurante de Jerusalén suena Camarón de la Isla a todo tren. Y al chico le entran las ganas de irse de fiesta flamenca que no veas. Por favor, hermanos. El agua del Jordán, voy a revelar algo, ¿vale? El agua del Jordán es H2O, punto. Nada más. No hay nada especial en ese sitio. En el nuevo pacto, hermanos, el lugar de la presencia de Dios es la iglesia. La ciudad santa es una expresión simbólica que significa todo el verdadero pueblo de Dios. En todo lugar, hermanos, en todo lugar donde hay un verdadero creyente, está representada la ciudad santa. Somos nosotros, hermanos. Y también debemos entender que el tiempo en Apocalipsis es simbólico. El tiempo no es cronológico en Apocalipsis, siempre es simbólico. Estos 42 meses simbolizan el periodo indefinido entre la primera y la segunda venida de Cristo. Lo que Juan está diciendo es que los impíos van a estar persiguiendo al verdadero pueblo de Dios durante toda la era de la iglesia. Así de sencillo. Y esto, hermanos, es algo que los creyentes del primer siglo podían experimentar con total claridad y que nosotros hoy, algunos de una manera, otros de otra manera, también podemos experimentar con total claridad. Amada iglesia, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos por los inconversos y también vamos a ser perseguidos por los falsos creyentes. En los siguientes meses, como decíamos antes, vamos a hacer un especial énfasis en la evangelización, tanto personal como haciendo campañas como iglesia, saliendo a la calle a proclamar el Evangelio. Gracias al Señor, en el país en el que vivimos, todavía hay libertad religiosa. Hay planes, hermanos, que nos ilusionan, de formación, de actuación, planes bonitos que tenemos. Yo estoy muy ilusionado con ello. El Señor está encendiendo mi corazón con todo esto. Pero debemos recordar, hermanos, que habrá oposición. Habrá oposición. Esto es una guerra. No una guerra física, evidentemente, es una guerra espiritual. El mundo no soporta el verdadero mensaje de la cruz. Y por eso, hermanos, tenemos que orar al Señor. Tenemos que orar, necesitamos clamar a Él, entender que dependemos de su poder, de que Él abra puertas, de que Él nos guarde, que Él nos proteja. Esto es obra de Dios, hermanos. Y en todo esto, este texto que hemos expuesto hoy nos enseña que debemos confiar absolutamente en el Señor. Nosotros, hermanos, somos su templo. Él habita en nosotros. Él nos tiene perfectamente medidos. Y nuestro buen Dios nos guarda y nos protege. Amén. Y en este día no quiero dejar pasar la oportunidad de exponer la buena noticia que nos trae el Evangelio, porque hemos visto que en el Antiguo Pacto tú tenías que hacerte judío para conocer a Dios y adorar a Dios, y ni aun así podías tener una relación íntima con Dios porque era necesario que se hicieran continuos sacrificios por nuestros pecados, en ese caso por los pecados de los judíos, de los que se acercaban. Pero ahora, hermanos, en el nuevo pacto, Cristo ha cumplido toda la justicia de Dios
Y todas las personas de toda nación, de toda clase social, de todo nivel educativo, de toda procedencia, todas las personas pueden tener una relación íntima con Dios por medio de Cristo. Jesús es el verdadero Israel de Dios, y en Jesús podemos pasar a formar parte del verdadero pueblo de Dios. Y cuando Jesús murió en la cruz, decíamos, el velo del templo se rasgó. El lugar en el que habitaba la presencia de Dios se hizo accesible para que todos los que se arrepienten y confíen en Cristo por su sacrificio puedan tener el camino abierto hasta llegar a la presencia del Padre. De manera que no se trata de seguir una religión, no se trata de seguir un compendio de normas, se trata de venir a Jesús con las manos vacías. Se trata de venir a Jesús reconociendo que eres un pecador, que eres culpable realmente delante de Él y que quieres dejar de vivir una vida miserable de pecado para empezar a vivir para la gloria de tu Creador. Se trata de dejar de confiar en tus esfuerzos para depositar toda tu confianza en la obra del Hijo de Dios. Y si hoy estás aquí sin Cristo, yo te ruego que no te quedes en el patio exterior. No te quedes fuera. Ven a Cristo en arrepentimiento en fe. Pasa a formar parte del verdadero templo de Dios. Dios nunca rechaza a aquellos que realmente se acercan a Él. Mira, no hay pecado tan grande que la gracia de Cristo no pueda cubrir. Y como hemos dicho al principio, Dios es un Dios personal. Y Él quiere tener una relación de intimidad gozosa contigo. Así que por la gracia de Dios en Cristo, entra realmente en el templo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús como tu Señor y tu Salvador. No te quedes fuera. No te quedes en el patio de los pecadores. Entra en el templo. Ven a Cristo. Vamos a orar. Bendito sea, Señor. Gracias por